¿Estamos ante una fatiga pandémica? La verdad que en estos momentos una de las cosas que se me viene a la cabeza es que una frase de Alessandro Dumas que nos dice que la vida es tan incierta que debemos disfrutar la felicidad en el momento. Pero lo cierto es que la pandemia del COVID nos ha colocado como especie en lo que en psicología se llama la respuesta de lucha o de huida, un mecanismo de defensa evolutivo que se presenta cuando nos encontramos frente a un peligro. Es una reacción inmediata para evitar que nos hagan daño. Pero, ¿qué ocurre cuando esto dura meses y no parece tener un final señalado? ¿Qué ocurre cuando no podemos luchar o huir? Para muchos de nosotros, esta emergencia continua se puede estar manifestando en una especie de fatiga emocional permanente. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que significa esto para nuestro día a día? ¿Y qué consecuencias puede tener tanto para ahora como para el futuro en la lucha contra este coronavirus? Me preocupa, nos preocupa mucho qué ocurre después. Son ya muchísimos los autores que se han referido a esta situación emocional como fatiga pandémica o síndrome de la fatiga pandémica. Quiero dejar claro que esto no es algo que presente ningún tipo de evidencia científica, más allá de la agrupación de una serie de síntomas que parece estar presentándose en muchas personas como una reacción ante una situación emocional como la que estamos viviendo. No es una clasificación clínica y está soportada en la evidencia científica, pero que está viniendo muy bien para ponerle nombre a lo que parece ser una serie de trastornos que muchas personas están compartiendo en estos momentos. La pandemia nos está conduciendo a consecuencias psicológicas tanto a nivel individual como colectivo. Si lo vemos a nivel individual, nos encontramos, como ya hemos dicho en alguna ocasión, tristes, con dificultad para concentrarnos, con desesperanza y con preocupación por el futuro. Tanto nuestro como el futuro de las personas que queremos, con miedo a poder contagiar, a que se contagien, y son un montón de otras circunstancias, sensaciones desagradables que nos hacen sentir en una permanente incomodidad, que es la incertidumbre. Todo esto los coloca en una situación de alerta permanente que puede resultar complicada de manejar y presentar tanto consecuencias agudas en el momento como crónicas que se mantengan durante un tiempo y pueden llegar a dificultar nuestra estabilidad emocional en una situación como la que estamos viviendo. Luego está a nivel colectivo. A nivel colectivo no es extraño que veamos como muchas personas han ido derivando hacia creencias irracionales que no tienen nada que ver con la evidencia científica, incluso negando la existencia de la propia enfermedad o del virus. También hemos hablado de ello cuando comentábamos cuestiones relacionadas con las teorías conspiranoicas o con el negacionismo. Estos fenómenos, a medida que va pasando el tiempo, van encontrando un cierto espacio en quien está cada vez más desesperanzado o desesperado por lo que está ocurriendo. Algo que además está siendo alimentado por el falso dilema de economía o salud, que nos pone en una pretendida situación de elección de vida o muerte, que es durísimo. Esto es un debate interesado que hace en muchos casos que sean cada vez más quienes cuestionan las evidencias científicas o las fuentes oficiales. Personas que son atrapadas fácilmente por quienes manejan el sistema de noticias falsas a la perfección. Esta vulnerabilidad viene provocada por el cansancio, por la fatiga, por una situación que no parece tan evidente como puede ser una catástrofe natural, una guerra, cualquier otra cosa en la que veamos peligrar nuestra integridad física, pero que nos está alterando la vida de una forma brutal. Y termina consiguiendo que muchas personas vayan relajando las medidas de protección que toman o estaban tomando y se pongan a ellos y a sus entornos cercanos en un serio peligro de contagio. Por otro lado, también encontramos aquellas personas que sin ser conscientes de ello están produciendo diferentes clases de fobias, la mayoría de ellas relacionadas con espacios supuestamente peligrosos o lo que es peor, quienes directamente deciden autoconfinarse, no salir a la calle absolutamente para nada y llegan a desarrollar agorafobia, miedo a los espacios abiertos, que puede llegar a consolidarse y necesitar tratamiento psicológico de forma inminente. Asimismo, nos encontramos con diferentes niveles de expertos en pandemia o en comportamiento humano, que están permanentemente haciendo de agoreros, sin ninguna base, diciendo que
lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer en diferentes lugares para que la pandemia no se siga extendiendo. Durante el confinamiento recuerdan a este fenómeno, a estas personas las conocimos como la policía de los balcones, aquellas personas que creían que tener que vigilar para que otros cumpliesen. Algo que pudo estar propiciado y desgraciadamente sigue estando propiciado por algunos responsables políticos que de forma absolutamente irresponsable alentaron este tipo de conducta vigilante. Paradójicamente, este fenómeno viene aparejado en muchos casos con claros incumplimientos de las medidas de protección, es decir, los mismos que dicen que tenemos que cumplir hacen cosas que no deben hacer, la típica bajada de la mascarilla. Estas o muchas otras conductas o comportamientos están provocados por la situación que estamos viviendo y por el tiempo que dura esta situación. Y probablemente por una forma equivocada de comunicar o de gestionar el lado comunitario y comportamental de una crisis de salud como la que estamos experimentando. Decirle a las personas lo que tienen que hacer y esperar que lo cumplan no funciona. Pero esto lo sabemos hace tiempo en medicina y en psicología. Lo llevamos intentando hace muchísimo tiempo que la gente siga nuestras recomendaciones, nuestros tratamientos, y uno de nuestros principales problemas es precisamente que no lo hacen. Es lo que se denomina adherencia al tratamiento y se refiere al grado en que el paciente sigue las indicaciones del profesional sanitario. Pretender que muchas personas, en este caso la población completa, siga las indicaciones es cuando menos una quimera imposible de cumplir. Al menos mientras no consideremos muchos otros aspectos que no solo tienen que ver con la información, la comunicación, la responsabilidad, la culpabilización y demás. No, hay que seguir explicando y hay que seguir siendo enormemente didácticos, y si no lo hemos sido, empezar a hacerlo. En este escenario es donde aparece lo que se ha dado a denominar el síndrome de la fatiga pandémica. Vamos a intentar explicar qué es, qué no es y qué consecuencias puede tener tanto ahora como en el futuro para nosotros, tanto individualmente como sociedad, ¿no? Recordemos que la fatiga pandémica no es una condición psicológica o médica diagnosticable, es simplemente un término para describir el impacto de los factores estresantes relacionados con la COVID-19 en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos y en nuestros comportamientos. Ahora vamos a ver cuáles son 10 signos de que podemos estar sufriendo fatiga pandémica. En primer lugar, uno evidente es que no estamos siendo muchas personas tan cuidadosos con la utilización de las mascarillas o con las medidas de higiene y de protección. Algo que hacíamos bastante al principio, ahora lo estamos dejando de hacer. Después, en segundo lugar, estamos teniendo menos cuidado con el distanciamiento físico. En tercer lugar, estamos supuestamente durmiendo bien lo suficiente, pero nos sentimos enormemente cansados. En cuarto lugar, estamos más irritables, impacientes y enfadados. En quinto, nos molestan cosas que antes no lo hacían. En sexto lugar, nos sentimos estresados también por cosas que antes manejábamos perfectamente. Séptimo lugar, no le dedicamos tiempo a cosas que nos hacían disfrutar antes. Y estamos en octavo lugar permanentemente pensando en el futuro agobiadamente. Después también puede incorporarse a esto, en el noveno lugar, que estemos comiendo más de la cuenta e incluso tomando sustancias que no debamos. Esto, el décimo lugar, puede resultar imposible de manejar. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para reducir el impacto de la fatiga pandémica? Un psicólogo, Guy Winch, en Psychology Today, nos propone algunas claves que nos puedan permitir retomar nuestra vida en estos momentos, porque tenemos que seguir viviendo. En primer lugar, si sentimos que hemos bajado nuestro nivel de alerta y de compromiso con las medidas que consiguen mantener el virus a raya, tenemos que recordar que estos hábitos son una de las pocas formas que tenemos de poder controlar o sentir que estamos controlando la situación. Es importante que lo hagamos así para evitar la desesperanza y la indefensión de la que hemos hablado en alguna ocasión. Es lo que podemos hacer, no bajemos la guardia. En segundo lugar, no recurramos a comida, sustancias o medicación para mitigar las emociones difíciles. En lugar de ello, identifica esas situaciones, clasifícalas. Muchas de ellas son razones evidentes, como las personas cercanas y la preocupación por ellas, nosotros mismos, en fin, muchas de ellas, pero otras acuden a la puerta por especulación mental. Son las noticias falsas, los expertos que nos intoxican, las informaciones contradictorias, las falsas esperanzas o anticipación de esperanzas, las previsiones apocalípticas. Pues en tercer lugar, es muy importante que hablemos con las personas queridas de esto. Es muy importante que mantengamos un contacto con las personas que nos quieren.
y que de alguna manera entendamos que pueden estar sintiéndose mejor. De esa manera nuestros sentimientos los entenderemos mejor porque los vamos a compartir. Y eso nos puede ayudar a crear una cierta forma de apoyarnos en pequeño grupo. Después elige una de esas actividades que te gustaban y que ahora parecen que no puedes retomar. Pues es una actividad física mucho mejor. Eh, Visualízala y no te compares con antes como lo hacías antes. No te juzgues como lo hacías antes. Ahora vuelve. Si antes corrías, ahora camina. Si antes hacías algo de deporte, pues ahora vuelves otra vez a hacer algo de deporte. Recuperar este tipo de actividades es una forma de volver a la normalidad o de crear nuestra propia normalidad. Y es algo que nos ayuda a combatir una cosa que se llama psicología de disociación, que es cuando parece que no somos nosotros mismos los que estamos viviendo nuestra vida. Es desde luego una forma fantástica de desestresarnos y de volver a enfocarnos en lo que importa. Después, en quinto lugar, habla con las personas cercanas, especialmente con aquellas que han podido sufrir nuestros cambios de humor. Y aquí yo también pido disculpas a nuestra irritabilidad, a nuestra impaciencia, que sean conscientes que tú a veces no te das cuenta de ello y que no es algo personal. Proteger en este momento nuestras relaciones es algo importante porque nuestras conexiones nos nutren de alguna manera emocionalmente y amortiguan muchos de estos factores estresantes que parecen inevitables y nos ayudan a controlar un poco esta situación que no está bajo nuestro control. Las consecuencias de esta pandemia irán mucho más allá de la duración de este periodo de incertidumbre y no se mitigarán con una vacuna, o por lo menos no ocurrirá a todas las personas. Va a haber gente que se quede con consecuencias psicológicas y que también tendrán que buscar tratamiento. Es muy importante que aprendamos de lo que hemos vivido más allá de la investigación farmacológica, como sociedad y como individuos. Esto va a depender tanto de nosotros como de la sociedad y de los responsables que sigan llevando esto. Después, por último lugar, me gustaría destacar aquí que quizás no es la mejor manera lo que estamos ahora viviendo de combatir la incertidumbre con expectativas, y me estoy refiriendo a la vacuna. Sí, la vacuna llegará, pero tendrá su proceso para llegar. Y en cierta forma este momento que hemos tenido hace una semana y pico, de enorme esperanza porque está la vacuna, no nos va a permitir o no nos permite gestionar bien qué es lo que pueda ocurrir, porque la vacuna llegará, pero tardará en llegar. Como digo, no es buena forma combatir incertidumbre con expectativa. Nos queda camino por delante. La mejor manera sigue siendo controlar las medidas, saber dónde nos estamos moviendo. Todo esto que hemos dicho anteriormente es lo que realmente está consiguiendo que el virus se frene. Y está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Muchísimas gracias y les espero aquí la próxima semana.